Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Iniciamos este viaje y nos disponemos para aprender valiosas enseñanzas contenidas en la bendita Torá. Hoy estaremos considerando la parashá, la porción bíblica que se conoce como Vayeshev y se puede traducir como y él se asentó o se estableció y se refiere a Jacob cuando se fue a vivir en las tierras de Canaán. Esta porción bíblica está en el libro de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 37, verso 1, hasta el capítulo 40, verso 23. Posiblemente habrás escuchado, o en algún momento vas a escuchar, la expresión hebrea Gam su letová. Gam su letová quiere decir o se interpreta como todo es para bien. Bajo ninguna circunstancia, frente a cualquier situación que aparentemente sea desesperante o terrible, jamás se te ocurra pensar que algo está fuera de la poderosa y misericordiosa voluntad del Eterno nuestro Dios soberano. Hoy precisamente vamos a considerar una historia sobre la cual se han escrito mares de tinta, se han hecho películas y hasta canciones. Es la historia de un joven llamado José, o Joseph como es su nombre original en hebreo. Como siempre, las escrituras sagradas nos sorprenden con su riqueza y profundidad, y el texto comienza diciendo, Jacob habitó en la tierra donde había vivido su padre, en la tierra de Canaán. El verso 2 dice, esta es la historia de la familia, de las generaciones de Jacob. Y abruptamente cambia la narrativa y dice, José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. Bueno, en este simple verso, simple me refiero al sentido literal, dice, esta es la historia de la familia, de las generaciones, es decir, no concretamente va a enumerar, como lo hace muchas veces la Torá, a los hijos, los nietos, las madres de los descendientes de Jacob. Lo que implica el término Vayeshev también es la crónica de los acontecimientos, es decir, no se interpreta literalmente como y Jacob se asentó o se estableció, sino que es una expresión, una palabra que se puede interpretar también como la crónica de acontecimientos. Entonces, justamente va a comenzar hablando sobre José, y también porque la vida de José es muy parecida a la vida de Jacob. Recuerden que a Jacob lo odiaba su hermano, a José también lo odiaban sus hermanos. Recuerden que Jacob eh, tenía, tenía ese deseo, ese anhelo de aprender de la Torah o de las enseñanzas espirituales de su tiempo. De hecho, la escritura dice que él era un hombre de tiendas, mientras que su hermano Esaú era un hombre de campo. De igual manera, aunque José, y lo dice aquí el texto, apacentaba las ovejas con sus hermanos, es decir, él también hacía de pastor con sus hermanos, definitivamente su destino no era ser un pastor. Entonces, este verso número 2, este verso 2 del capítulo 37, ya encierra cierta enseñanza o nos vislumbra a lo que vamos a estar aprendiendo en esta preciosa parashá. Entonces hago las preguntas iniciales de por qué comenzar hablando de José, el 11º hijo varón de Jacob. ¿Por qué sería tan importante saber cuántos años tenía? ¿Por qué sus propios hermanos lo vendieron? ¿Por qué engañaron a su padre? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Gam su letová, todo es para bien. Y a veces tenemos la tendencia a pensar que las cosas son o buenas o malas, pero la verdad es que todas las cosas que pasan tienen siempre un propósito eterno. Y como dije, esta es una frase popular del hebreo. ¿Qué significa eso? Que todo es para bien. ¿Tú hiciste tal vez un buen negocio? Pues qué bueno, pues todo es para bien. ¿Te fue mal en ese negocio? Bueno, tranquilo, no te angusties, pues todo es para bien. Todo
todo está maravillosamente orquestado por la poderosa mano de aquel que tiene el total control de todo en esta vida. Bien, comencemos entonces, como siempre lo hacemos, con una breve revisión general. En el capítulo 37, José es el consentido de Jacob, le regala su padre una túnica. El texto original se refiere a mangas largas, es decir, no es una túnica igual a la que tenían sus hermanos. José tiene sueños en donde sus hermanos, su padre y su madre se inclinan frente a él. Hago una pequeña pausa aquí. Cuando dice aquí madre, no se está refiriendo a Raquel, pues Raquel ya había muerto cuando estaba dando a luz a su hijo Benjamín, sino que más bien se refiere a Bilhá o Bila, la concubina o la madre sustituta que tenía José. Eso es lo que dice Rashi, ¿no? No vayan a pensar que es algo que se me ocurre a mí. Sus hermanos deciden matarlo, pero Rubén propone dejarlo en un pozo. Finalmente es vendido a unos mercaderes ismaelitas y posteriormente a unos mercaderes madianitas, quienes finalmente lo venden a Egipto. En el texto, nuevamente hago una breve pausa, en el texto dice primero ismaelitas, luego dice madianitas, y muchas veces ahí está esta tendencia a decir, a pensar, bueno, ¿quiénes mismo eran, ismaelitas o madianitas? Pero el texto está escrito de esa manera para entender que José no solo fue vendido una vez, fue vendido varias veces, porque los ismaelitas se lo compraron a sus hermanos, los madianitas lo compraron a los ismaelitas y finalmente los madianitas lo vendieron en Egipto. En Egipto es ofrecido como esclavo cuando apenas tenía 17 años y es vendido a un oficial de Faraón, Potifar, que era el capitán de la guardia. Tal vez aquí podríamos preguntar, antes de seguir con esta breve introducción, ¿por qué Jacob ama tanto a José? Bueno, ya lo mencionamos. Y como decía, Rashi menciona que José era muy parecido en su semblante a Jacob, y también Jacob es hijo de la esposa amada de Jacob, ¿no? La que él es en quien él se fijó y por quien él estuvo dispuesto a trabajar 7 años sin sueldo. Entonces era realmente un hijo amado. Él es el hijo esperado por muchos años y él es el hijo de su mujer amada Raquel. Bueno, ya lo mencionamos. Algo que también es importante mencionar es que se habla de la túnica de colores. El texto original hebreo no menciona nada al respecto. Como ya dije, solamente dice ketonet pasim, que quiere decir lana o con mangas, o de lana fina, o de lana especial. Y como digo, los escritores simplemente están resaltando el hecho de que José fue despojado de su ropa de pastor, de su ropa luego de esclavo, simplemente para ser revestido de una ropa real. En la versión de la Septuaginta del griego es en donde se agrega la palabra colores, ¿no? Entonces, aunque la tradición dice que era una túnica de colores, en realidad el texto original hebreo no menciona nada de eso. Bueno, hablemos de los sueños de José. Hay cierta fascinación del ser humano asociado con los sueños, ¿no? Muchas veces se piensa que es una manera de comunicación del Eterno con nosotros. Los sueños son de alguna manera una ventana, una puerta espiritual o una puerta hacia el mundo espiritual. Y en José provocaron su condena y también su liberación. Es decir, sus hermanos lo odiaban debido a que él cometió la imprudencia de hablar de sus sueños y luego, cuando ya él estuvo más adelante en Egipto, precisamente su capacidad para interpretar los sueños fue lo que permitió
que él fuera liberado, ¿no? Entonces es importante rescatar que un mismo don muchas veces puede ser causa de cosas positivas y negativas. También hay que resaltar que dice la escritura que José tenía 17 años y dice que era joven. Entonces, bueno, si ya dice que tenía 17 años, ¿por qué recalcar que él era joven? Es obvio que alguien a los 17 años es joven. Entonces, la escritura está puesta de esa manera porque 17 años fueron los años, ya digamos en términos de interpretación, fueron los años en los que después, cuando ya José trajo a su padre, a sus hermanos, a toda su familia a Egipto, fueron los años en los que Jacob vivió con todos sus hijos completos. Ahí en Egipto fueron 17 años. Y precisamente esa es la edad, 17 años, cuando fue José llevado hacia Egipto. Y dice que él era joven para referirse a que tenía actitudes imprudentes, actitudes que se entienden juveniles, ¿no? Como ser hablador, imprudente, y fue lo que precisamente hizo que él apenas tenía un sueño, pues se lo contaba a sus hermanos y a su padre. José va a ver qué hacían sus hermanos y descubre que sus hermanos hacían cosas malas. Nuevamente Rashi, el intérprete de la Torá, dice que básicamente se dedicaban a algún tipo de perversidades sexuales con las mujeres de Canaán y posiblemente también a matar animalitos, o no matar, sino cortarle un miembro a un animalito que todavía estaba con vida y comer esa carne, ¿no? Que obviamente era algo que estaba prohibido. Bien, voy a tratar de no detenerme tanto en estas explicaciones, pero creo que es importante ir conociendo un poquito más de lo que está escrito y de lo que se interpreta, ¿no? Bien, como decía, José es pastor, por supuesto, pero lo suyo no es el pastorado, el pastoreo, mejor dicho. Su destino es otro, no es aceptado, no es comprendido. Y en Egipto llega a enfrentar un proceso de transformación, ¿no? De crecimiento. En el capítulo 38, Judá, el cuarto hijo de Jacob, se casa con una mujer cananea. Tiene 3 hijos, Onán y Selá. El mayor se casó con Tamar, pero murió, así que la costumbre ordenaba que en su lugar vaya el segundo hijo, Onán, para que pueda sacar descendencia de que le iba a pertenecer a su hermano fallecido. Pero Onán no quería levantar descendencia con Tamar y vertía en tierra. Vertía en tierra es la manera elegante o la manera noble de la Torá para decir que cuando iba a tener su eyaculación terminaba afuera de Tamar. Dice el texto bíblico que esto le desagradó al Eterno y también murió. Por ley, el tercer hijo, Selá, debía tomar su lugar, pero aún no tenía la edad para hacerlo. Tamar regresó a la casa de su padre. Judá enviudó y en cierta ocasión fue a trasquilar sus ovejas a Timnat. Judá vio la oportunidad de obrar justicia y Tamar, digamos, vio la oportunidad de obrar justicia y aparentó ser una prostituta. Y Judá se llegó a ella sin saber que era su nuera. Nuevamente hago una pequeña pausa porque creo que es importante. ¿Cómo podría un hombre de Dios acercarse para estar con una prostituta? Bueno, ¿qué es lo que dice Rashi y el Midrash? ¿Cómo no podría darse cuenta de que era Tamar su nuera?
Yo siempre, queridos amigos, alumnos, familia, hermanos, siempre les invito a, cuando leemos la Torá, no pensar en términos de lo que nosotros entendemos ahora, de como personas occidentales, como gente del siglo XXI. Siempre les invito para que pongan su pensamiento 5.000 años atrás, 4.000 años atrás. Tiempos en donde las cosas eran bastante diferentes, tal vez parecidas, pero bastante diferentes a lo que son hoy día. Dice Rashi, no lo estoy leyendo textualmente, sino lo que ya estudié hace unos días preparando este tema. Dice Rashi que jamás Judá había visto a Tamar, su nuera. No la había visto. En el Medio Oriente y en el Oriente, incluso hasta el día de hoy en algunas comunidades de Oriente, las mujeres únicamente tienen descubiertos sus ojos. Sus maridos son los únicos que pueden o que conocen su rostro. Entonces, Judá, su suegro, jamás había visto la cara de Tamar, quizás solo sus ojos. Y de hecho, dice el texto bíblico que Tamar se disfrazó de una prostituta, pero el tema es que las prostitutas sí se dejaban ver el rostro. Ella posiblemente, porque siempre digo, no tenemos nosotros el video para decir así fue, simplemente comentamos lo que dicen los sabios, y Rashi específicamente en esta ocasión, que posiblemente ella estaba con su cara descubierta, posiblemente. Entonces, el tema es por qué Judá se acerca a donde una prostituta, siendo que esto no sería visto como algo muy elevado o muy noble o muy sabio de parte de un hijo de Jacob. Pero Rashi lo explica de la siguiente manera. Judá, al encontrar a esta mujer, pretende convertirla en una concubina suya. Quizás no en una esposa, porque son dos aspectos diferentes. En tiempos antiguos, en tiempos bíblicos, un hombre podía tener varias esposas, considerada esposa a la persona con la que cohabita bajo un mismo techo y con la que se hace un contrato nupcial, cosa que fue hecho con Raquel y con Lea, y que fue hecho también con Bila y Silpa. Entonces Rashi dice que lo que pretendía hacer a Judá, al ver que esta muchacha estaba ahí, era evitar precisamente que esta muchacha ejerza la prostitución. Entonces se acercó a ella con la intención de constituirla como su concubina, figura que estaba completamente permitida en tiempos bíblicos. Ahora, lo interesante de esto es que, no sé si lo he comentado antes, pero el tema es que muchas veces nosotros juzgamos las actitudes o las acciones de las personas. Y es verdad que siempre estoy haciendo énfasis en estos temas, pero es porque siento que es la vida diaria. Muchas veces estamos juzgando las acciones de otras personas. Y como digo, no sé si lo he comentado antes, pero voy a volver a hacerlo quizás. En algún ejemplo del Talmud se habla de un maestro rabino, de un sabio, que lleva a sus alumnos hasta las puertas de una casa de prostitución y él les deja afuera a sus alumnos y él ingresa a ese lugar. Pasan unos minutos, unos 40 minutos, una media hora, yo no sé cuánto. El tema es que él sale y les pregunta a sus alumnos, ¿qué creen que hice ahí adentro? Y ellos dicen, bueno, no sabemos cómo juzgar lo que has hecho.
Y entonces él lo que quiere enseñarles es que en realidad lo que haya sucedido ahí adentro es cuestión de él, es cuestión del rabino, es cuestión del maestro, es cuestión de cada persona lo que sucede dentro de esas cuatro paredes. No nos corresponde a nosotros juzgar para mal el actuar de nadie. Entonces nosotros no podemos juzgar cuáles fueron las verdaderas intenciones de Judá al acercarse a Tamar. Lo que Rashi nos dice es un juicio positivo. Esto era lo que él quería hacer. Él quería de alguna manera restituir a esta mujer e impedir que ella se constituya como una prostituta y hacer de ella una concubina, que sería de alguna manera algo positivo para la vida de esta mujer. Bueno, en todo caso, Tamar ve esa como una posibilidad, como una opción para obrar justicia propia, es decir, ya que no le estaban entregando al tercer hijo para que él pueda, a Selá, el tercer hijo, para que él pueda proveerle descendencia. Entonces ella piensa hacer lo que tenga que hacer para tener hijos. Nuevamente, tomando en cuenta que en el Medio Oriente no tener hijos, que una mujer no tenga hijos, era realmente como estar muerta. Era realmente no tener ningún tipo de derecho, ningún tipo de bendición, era prácticamente no existir. Bien, entonces Judá se llega a ella, sin saber que era su nuera, y Tamar le pide como prenda por el pago de su servicio el sello, el cordón y el cayado de Judá. Obviamente, aquí está la explicación más concreta para entender que el propósito de Judá no era pagar los servicios de una prostituta. No podemos entender que Judá se acerque a una mujer a sabiendas que es una prostituta sin tener el dinero necesario para pagar por sus servicios, cosa que sería completamente normal, y le entrega, así como así, el sello, el cordón y el cayado de él, cosas sumamente importantes. Y es justamente así que entendemos que lo que pretendía hacer Judá es constituir a Tamar, que sin saber que era su nuera, como su concubina. Entonces, él había enviudado recién, así que él quería obtener una concubina y obviamente le entrega esas prendas sumamente importantes para un hombre de su tiempo, para que queden como señal de que él tiene esa intención. Bueno, cuando él regresa, ya no encuentran a la mujer y pregunta, y justamente la gente del pueblo o del lugar le dicen que pues por ahí no había ninguna prostituta. Él, en todo caso, deja el asunto sin, no digamos sin concluir, pero deja el asunto ahí precisamente porque las personas del lugar le dicen que no insista en buscarla y esto sería justamente deshonroso para él porque estaría preguntando por una prostituta que estaba parada ahí. Así que pasan 3 meses y descubren que Tamar estaba embarazada. Judá ordena quemarla, pero ella muestra las ofrendas o las prendas, digamos, de Judá. Y precisamente Judá dice, ella es más justa. Tamar tuvo mellizos. También interesante hablar de esto porque recuerden que primero tuvo a el primer hijo de Judá, y luego tuvo a Onán, el segundo hijo de Judá, de quien debía al menos tener un hijo de cada uno. Bueno, pues de Judá, su padre, tuvo mellizos. Este capítulo es el guión perfecto de una, yo diría, saga de pasión, de intriga, de drama,
Y nos preguntamos a veces por qué esta historia está insertada, ¿no?, entre los capítulos que cuentan la historia de José. ¿Por qué la historia termina con el relato tan singular del nacimiento de los mellizos? Hablemos de esta palabra que he estado mencionando durante estos minutos, justicia. Este capítulo entero tiene escrito justicia por todas partes. Dice la Escritura, que era malo ante los ojos del Eterno. Algo que fue mal visto por Dios, porque no quería tener hijos. ¿Qué es lo que dicen los sabios? ¿Qué es lo que dice Rashi? Que tampoco, también terminaba o eyaculaba afuera de su esposa, porque no quería que su esposa se embarace y que con el embarazo dañe su cuerpo, es decir, se deforme su cuerpo. Él quería que su esposa sea todo el tiempo esbelta, bella. Pero esto no le agradó a Dios, no que la mujer no sea esbelta y bella, sino que no quiera tener hijos. Porque definitivamente cuando una mujer se embaraza, pues cambia su cuerpo, ¿no? Y eso era lo que él no quería, que su esposa cambie su cuerpo. Luego vino Onán y también eyaculaba fuera de Tamar, pero esta vez sí, porque él no quería tener hijos de su semilla y que ese hijo pertenezca a su hermano fallecido. Y de hecho, de acuerdo a la ley de esos tiempos, el hijo debía llevar el nombre del difunto esposo. Entonces, como decía, este capítulo tiene escrito justicia por todas partes, ¿no? Uno de los más grandes desafíos de todo creyente es ser justo, ser un sádic. Sádic es una palabra que quiere decir justo y correcto. Lo que se ha hecho mal debe ser corregido, el bien debe ser premiado y el mal debe ser castigado. Hay un dicho muy interesante por ahí que dice: el que es piadoso con los crueles es cruel con los piadosos. Es decir, un sádic, un justo, siempre está buscando la manera de hacer lo correcto. Y si ha hecho algo incorrecto, buscar hasta donde sea posible la manera de rectificar lo que se hizo mal. Como decía hace un momento, Tamar tuvo 2 esposos, los 2 fueron malos ante los ojos de Dios. Pero el Eterno le concedió 2 hijos en un solo parto, que eran los hijos de Judá, pero que de acuerdo a las leyes de ese tiempo se consideraban los hijos de sus hijos. ¿Cuál debería ser nuestra actitud como justos ante las cosas de la vida? Es decir, ¿qué tan justos somos nosotros? Quisiera saber cómo hubiéramos juzgado esta situación, cómo hubiéramos juzgado el actuar de Tamar, cómo hubiéramos juzgado el actuar de Judá. Y muchas veces cuando estamos ahora sí en estos tiempos y cuando expresamos ideas y cuando expresamos cosas sobre preguntas a veces un poco capciosas o preguntas que implican cierto nivel de juicio, la gente no entiende muchas veces la intención de las respuestas que tenemos. Porque la gente está concentrada en el juicio, porque estamos muy acostumbrados a la capacidad de juzgar. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cómo juzgarías tú la actitud de Tamar? Ella se disfrazó de prostituta. ¿Qué tal si no pasaba por ahí Judá? ¿Qué tal si pasaba otro hombre y contrataba sus servicios? ¿Hubiera aceptado ella? ¿O acaso el plan específico de ella era buscar a Judá? Es decir, acercarse a Judá a propósito, engañándolo, vestida como una prostituta. ¿Cómo juzgarías tú eso?
¿Cómo juzgaríamos el actuar de Judá? De acuerdo a lo que podemos ver textualmente, dice la Escritura que él se fue y se acercó a una prostituta. Pero Tamar no era una prostituta. Y de acuerdo a la interpretación de Rashi, el comentarista bíblico por excelencia, el comentarista de la Torá por excelencia, dice que las intenciones de Judá eran restituir a esta muchacha, no permitir que esta muchacha se convierta en una prostituta, sino convertirla en su concubina. No tenemos una respuesta clara, pero precisamente el tema es no juzgar. Y no juzgar nada porque Gam Su Letová, todo es para bien. Todo es para bien. Puede haber una circunstancia en la que nosotros decimos, bueno, ya ese negocio se arruinó y ya no sirve de nada y ahí queda todo. Bueno, Gam Su Letová. Quizás esa era buena intención. Viene a mi mente en este momento, a mi memoria, hace unos años con mi esposa teníamos una cafetería. Nuestra intención era generar recursos económicos para nuestro ministerio, para nuestro servicio, pero nos fue mal. Gam Su Letová. Todo es para bien. Quizás si nos hubiera ido muy bien, y como suelen decir por ahí, si hubiéramos hecho una cadena de cafeterías, quizás estaríamos tan ocupados en las cosas que no tendríamos tiempo para nuestro servicio a la comunidad. No lo sabemos. Gam Su Letová. Todo es para bien. Hablemos un poquito de los hijos de Tamar. Dice el texto que nacieron mellizos, ¿no? Sara, que quiere decir hilo rojo, y también Fares es el otro hijo. ¿Qué quiere decir el que salió primero? Brecha o apertura. Ahora, pregunto, ¿cuál debería ser considerado primogénito? Le hice esta pregunta a mi hijo Daniel. Daniel quiere decir juez justo o juez, justicia de Dios. Y él me respondió como todo buen juez justo. Me dijo, ¿qué dice la ley? Es decir, muchas veces nosotros somos muy rápidos para juzgar, pero la única norma de juicio correcta es la ley. ¿Qué dice la ley? Éxodo capítulo 13, Shemot capítulo 13, verso 1 dice, el Eterno habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, ese es considerado el primogénito. Como dije, a menudo queremos interpretar la ley a nuestra conveniencia, a poner la ley a nuestro favor, pero la ley es la ley y la ley es siempre justa. Vivimos tiempos en donde hemos disminuido a casi cero la ley, es decir, no solo las ordenanzas, sino la única norma de juicio que es la palabra, el juicio del Eterno. Gracia es la excusa para todo pecado. Y muchas veces decimos, y es algo que a veces yo pienso y digo, ¿cómo es posible que hayamos tenido esto en la cabeza? Que hay la posibilidad de que alguien haya muerto por los pecados que cometimos, por los pecados que cometemos y por los pecados que cometeremos. Y eso se le llama gracia. Bueno, está por demás decir que la palabra gracia no existe en la concepción del plan de Dios para sus hijos. Definitivamente son tiempos en los que el texto de Isaías 5:20 es más evidente que nunca. A lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Las intenciones nunca son suficientes. Hay que accionar misericordia. Hay que ser siempre misericordiosos en nuestros juicios y dejar que Dios haga
lo que tenga que hacer, que Él sea el que obre justicia. Bueno, el verso 39 dice que José es puesto a cargo de todos los asuntos de su amo Potifar. José se convierte en el administrador de todo lo relacionado con la casa de su amo, y su trabajo fue satisfactorio en gran manera. La esposa de Potifar puso sus ojos sobre José y constantemente lo acosaba, pidiéndole que se acueste con ella, mas él se negaba. Finalmente es injustamente acusado y puesto en prisión, donde nuevamente se convierte en alguien considerado, pues la bendición del Eterno estaba sobre él. Pregunto, ¿por qué José es puesto como administrador? Dice el texto que el Eterno estaba con José, y su amo vio que el Eterno era con él. Cuando Dios está con nosotros es evidente a los ojos de los demás. El verso 4 al 6 de este capítulo 39, dice: el Eterno bendijo la casa del egipcio. Es decir, donde estaba José, ahí estaba la bendición, la provisión, porque Dios estaba con este muchacho José. Pausita para la reflexión. Nuestra presencia trae bendición a los que nos conocen y nos encargan cualquier responsabilidad. Entonces pregunto, ¿eres bendición en tu lugar de trabajo? ¿Eres ejemplo de responsabilidad? ¿Es evidente que tu vida tiene la bendición de Dios y que la bendición del Eterno está contigo? ¿Eres una bendición en tu familia? Existen, por supuesto, injusticias en esta vida. José nuevamente es despojado de su ropa. Primero sus hermanos le quitaron su túnica de mangas largas, lo pusieron en un pozo seco y sin agua. Su dignidad fue arrebatada. Y después, cuando ya estuvo en la casa de Potifar, nuevamente es llevado a la cárcel, nuevamente le quitan su ropa y ahora es encarcelado injustamente. Pero claro, como tenemos el beneficio de la historia, es decir, como tenemos la escritura, sabemos que todo tiene un propósito. Gam su letová. Todo es para bien. Decía yo en el comienzo de esta parashá, de este estudio, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué los que nos esforzamos por ser luz somos reducidos y los que andan en oscuridad reciben beneficios? Hace un momento escuchaba una preciosa historia y quizás vamos a terminar con esto, esta reflexión, y decía que si un bebecito tuviera la oportunidad de contar algo, nos dijera que él se da cuenta que los adultos caminan en sus dos pies y que llegan a muchos lugares, pero que él, por su condición de ser un bebecito, simplemente gatea y llega también a muchos lugares. Y la historia dice que este bebé está muy contento porque pudo ponerse de pie y dar apenas 2 pasitos, y aunque se volvió a caer, puso sus manos, siguió gateando, pero ya pudo dar por lo menos esos 2 pasitos. Este bebecito cuenta en esta historia, cuenta que sucedió algo muy extraño. Su papá lo puso contra una pared, ahí paradito, y le invitó para que caminara hacia él. Él ahora dio unos pasitos más y volvió a caerse. Su papá nuevamente le puso en la pared y en lugar de quedarse ahí cerca de él, el papá se alejó un poco más. Y el niño empezó a pensar, ¿por qué mi papá se aleja de mí? Si se da cuenta que yo me caigo, ¿por qué se aleja en lugar de sostenerme cuando yo estoy caminando? ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Por qué pareciera que la bendición de Dios se aleja cuando nosotros más intentamos buscarlo? ¿Cómo es posible que un joven bueno
Un joven imprudente quizás, pero con todas las mejores intenciones. Un joven que amaba a su padre. Un hijo predilecto, un hijo amado. ¿Por qué es despojado de su padre? ¿Por qué es vendido por sus hermanos? ¿Por qué es puesto como esclavo? ¿Por qué es puesto en la cárcel? Gam Su Letová. Todo es para bien. La presencia de Dios siempre está ahí con nosotros. Y así como el padre lo único que intenta es que su hijito se motive para dar más pasos, para que aprenda más, para que fortalezca sus piernitas, para que aprenda a caminar. De la misma manera, a veces, la presencia de Dios, aunque no está lejana, simplemente nos pone ese tipo de desafíos, no voy a decirle pruebas, desafíos, para que aprendamos a caminar, para que aprendamos a confiar, para que crezcamos, para que seamos fortalecidos. No te afanes, no te angusties. Todo en esta vida está hecho con un propósito. Todo en esta vida está orquestado por la poderosa mano de aquel que tiene el control de todo el universo y que hace siempre todo con un propósito eterno. Recuerda lo que dicen las Escrituras en el libro de Jeremías del profeta, capítulo 29, verso 11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien, no de mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Gam Su Letová. Todo es para bien. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos con entusiasmo cada día haciendo algo para que el mundo en el que vivimos sea mejor, sabiendo que el Eterno nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de las enseñanzas de la Torá. Nos vemos esta misma semana compartiendo una instrucción, una reflexión más de la Parashat de este precioso libro de Bereshit. Que el Eterno los bendiga. Shalom, shalom.